química del hígado, esto lo habíamos postergado porque todos estaban el miércoles preparándose para su examen, así que, o cosas así, tenían algo pendiente. Bien, vamos a ver, la patología quirúrgica del hígado es muy interesante. La capacidad regenerativa del hígado ya fue observada, anotada por los antiguos griegos sobre todo, ¿no? De ahí viene el mito este de Prometeo. Prometeo era amigo de los seres humanos y quitó, le robó el fuego a los dioses y se los dio a los humanos. Entonces Zeus, molesto, lo mandó encadenar a los montes Cáucasos, ¿no? Y como castigo enviaba pues un águila a que se comiera su hígado, ¿no? Y durante el día. Y entonces durante la noche crecía nuevamente su hígado y así eternamente volvía el águila, ¿no? Entonces, y este castigo debería de haber durado para siempre, pero Heracles pasó por el lugar y lo liberó, ¿no? Matando al águila. Entonces, ya esa observación, ya nos dicen, pues, primero una característica importante es de que sí, pues, el hígado se regenera muy rápidamente. Otra característica que ya lo describían en esa época, sobre todo durante la guerra de Troya, ¿no? Está descrito, ¿no? Que las heridas a ese nivel brotaban pues una sangre negra y que era signo de un pronóstico ominoso, ¿no? El paciente se moría muchas veces. Eso es importante, esa es otra característica. Y ya les fastidié la vida un poco recordándoles la circulación fetal, que otra vez aquí hay necesidad de por lo menos recordar lo que ya hemos visto cuando revisamos hernias, ¿no? Que viene en la vena umbilical, se va por el ligamento redondo, llega al hígado y del hígado se comunica con la cava inferior a través del conducto venoso de Arancio, ¿no? La constante de Arancio, que en etapa fetal está permeable. Y cuando se produce el nacimiento, entonces se oblitera y entonces la sangre ya no se va de frente hacia la cava, sino que ya pasa por los sinusoides hepáticos y empieza el propio metabolismo del hígado del niño a funcionar, ¿no? ¿De acuerdo? De ahí es importante que miren, acá viene la vena porta. A ver, espérense, mi puntero. No funciona mi puntero. Miren, acá está el intestino, acá está la vena porta en azul, ¿no? Y se comunica con la umbilical, que ya queda después obliterada, y al nacimiento se cierra esta comunicante y entonces la porta tiene que pasar a través de la circulación hepática, a través de los sinusoides para llegar a la cava inferior. Pero una forma de disminuir la presión en la vena porta es restableciendo esa comunicación. Esto es importante, un dato para cuando hagamos hipertensión portal, que es al último de esta clase. ¿De acuerdo? Pero tengan ese dato ahí presente. ¿De acuerdo? Para eso es importante recordar, es volver a vivir, dicen los, este, los que hacen horas románticas en la radio, ¿no? Miriam, La hora del lonchecito. sí, la hora del lonchecito, ¿no? Exactamente. Bien, bien, y ya hablamos sobre la localización del hígado, básicamente comprende el hipocondrio derecho y la región del epigastrio. El hígado cruza la línea media y llega hasta la puntita un poquito muy cerca del hipocondrio izquierdo, ¿no? Por eso esta es la línea media. Entonces, anatómicamente el hígado tenemos un lóbulo derecho y tenemos un lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es más grande, el lóbulo izquierdo es más pequeño, dividido por el ligamento falciforme. Si es que lo levantamos al hígado y lo vemos por abajo, encontramos el derecho acá
y el izquierdo acá. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. En el lóbulo derecho se encuentra la vesícula biliar, ¿no? Se adosa también la cava inferior, las suprahepáticas por acá, ¿de acuerdo? Y si lo vemos por atrás, igual el lado derecho acá, el lado izquierdo por acá. Bien, eh, eso es desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto de vista funcional, un poquito las cosas es diferente, ¿no? Cuando ustedes estudiaron anatomía, uno se pone a pensar que miren acá el caso del tórax, ¿no? ¿Cuál pulmón es más grande, el derecho o el izquierdo? ¿Ya no se acuerdan? El izquierdo. El izquierdo es un poquito más grande que el derecho. ¿Por qué? Porque al derecho lo levanta el hígado, la cantidad de los lóbulos, etcétera, ¿no? Pero en los segmentos del pulmón se ven, y entonces uno logra dividirlos bien fácilmente, ¿no? Entonces, para el cirujano de tórax es más papaya sacar un pedazo de pulmón, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en el caso del hígado, jóvenes, en el caso del hígado, acá ustedes ven toda una cosa homogénea en el lado izquierdo también. Uno dice, hay dos lóbulos, derecho e izquierdo. Y esto de acá, desde el punto de vista funcional, no es así. Y la cirugía del hígado ha sido posible justamente a partir del reconocimiento que, como dice algún comentarista, un humorista, dice, esto no es así, ¿no? Esto no es así. Entonces, básicamente, este es el lóbulo derecho. ¿Están viendo mi puntero? Sí, ¿no? Este es el lóbulo derecho y este es el lóbulo izquierdo. Pero el hígado derecho es diferente que el hígado izquierdo. Miércoles, ya nos complicó el doctor Giracata. Miren, esto que ven acá es hígado izquierdo. ¿De acuerdo? Y esto que ven acá es hígado derecho. ¿Entendieron? No. Sí, pero no. A ver, Doctor, de nuevo, esto que estoy señalando ahorita lo voy a explicar mejor. Esto es hígado izquierdo y este es hígado derecho. Ahora vamos a explicarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque cuando a nivel del pedículo hepático ingresa la arteria hepática, la vena porta y salen las vías biliares, estas de acá al llegar a la placa ileal del hígado se divide primero en conductos hepáticos derechos e izquierdos. Y después cada uno de estos se dividen igualmente en ramas segmentarias. Y existen básicamente 4 ramas segmentarias. 1, 2, 3, 4. Acá. Y en el lado izquierdo, el izquierdo también entra el pedículo hepático izquierdo y se divide también en ramas segmentarias. ¿Y cuántas son? Son también 4. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, por lo menos. Cierto. Ya, perfecto. Entonces, y cada ramita de estas se van a un segmento. ¿A qué segmentos? A estos segmentos que van dibujados acá en bonitos colores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que cuando uno va a operar un hígado, entonces la idea es tener control sobre el pedículo portal. De tal manera que yo al ligar, hay cuenta, este pedículo portal de acá, puedo operar todo lo que está hacia adelante sin afectar el hígado que queda. Si es que yo quiero sacar todo el hígado del lado izquierdo, ligo acá, una vez que ligo acá y después ligo acá, ya puedo sacar todo el hígado sin tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es importante. Otra cosa, ¿para qué también es importante? ¿Por qué? Porque el radiólogo ya sabe también esto, ¿no? Y él informa las lesiones en dónde están.
Él dice, he encontrado una lesión en este amarillito, he encontrado otro en este de acá. Y entonces ya podemos hablar, nos entendemos con el radiólogo para que él pueda describir. ¿Entendieron eso, chicos? Ese es el motivo. ¿Ya? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Ahora entonces aprendamos a hacer la segmentación. Entonces recuerden, tenemos anatómicamente un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Igual, un lóbulo derecho acá y un lóbulo izquierdo. Anatómicamente ustedes han aprendido que tenemos el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. El lóbulo cuadrado está hacia adelante y el lóbulo caudado está hacia atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la colita siempre va hacia atrás, pues, ¿no es cierto? Entonces va ahí, acuérdense eso. El lóbulo caudado está hacia atrás y el lóbulo cuadrado hacia adelante. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos vías biliares, colecistectomía? Hablamos el triángulo patocístico, ese triángulo de Budel que se iban a confundir con el triángulo de Calot. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Hola Mariale, ¿cómo estás? Sí, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Doctor. Sí. Ya, entonces, el límite, ese es para ustedes nada más, para los 11 que están acá, ¿no? Si les pregunto yo, ¿cuál es el límite, uno de los límites del triángulo hepatocístico? Entonces, es lóbulo cuadrado, o sea, siempre es reborde hepático, pero de todo el reborde hepático, ¿qué parte? El lóbulo cuadrado, ¿de acuerdo? No se lo digan a nadie, hubiera parado la grabación, pero en fin, ya. Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo una cosa es el lóbulo derecho, otra cosa es el hígado derecho, una cosa es el lóbulo izquierdo y otra cosa es el hígado izquierdo? ¿Cómo defino yo hígado derecho de hígado izquierdo? Entonces, cogemos, esta es la vena cava inferior, ¿no es cierto? ¿Están viendo mi puntero? Sí. El borde izquierdo de la cava, el borde izquierdo es este. Y trazamos una línea hasta el centro del lecho vesicular. Acá está la vesícula, entonces aquí está el lecho vesicular y trazamos una línea. Lo que queda hacia la derecha, el lóbulo derecho. Hígado derecho. Y lo que queda hacia la izquierda es hígado izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no entienden, a ver, por favor, a ver, enciendan sus cámaras y levanten su mano derecha, porque yo no sé si es que saben cuál es su brazo derecho, porque de repente no saben cuál es su brazo derecho y están en ese problema ustedes, a ver. Puede ser, ¿no es cierto? ¿Dayana? No. Sí se entiende, doctor. Sí, Ah, doctor. ya. Ah, de acuerdo, no, pues, estoy preocupado yo acá. Y por abajo igualito, del lado de la cava en el lado izquierdo hasta el centro, y de ahí dividen. Todo lo que está hacia el lado izquierdo es hígado izquierdo, hígado derecho. Bien, sigamos entonces. Doctor, Entonces trazamos, ¿sí? doctor, entonces el ligamento redondo es el que divide los lóbulos nada más. Después tenemos que trazar la línea. No. El ligamento redondo Ajá, con el falciforme con el divide falciforme, sí. lóbulo derecho del lóbulo Claro, izquierdo, así. claro. Lóbulo derecho, Pero lóbulo no izquierdo. hígado, sí. Claro, El, y el, la línea transversal que usted dice de la cava, ¿no? Para el ilio, el ahí sí lecho, divide. el ilio no, el lecho vesicular. Ah, El lecho vesicular, acuérdense que esto se llama lecho vesicular. Ahí es donde va asentada, descansa, reposa la vesícula. Miriam, ¿cuál es tu lecho, no nupcial, pero sí tu lecho en el cual descansas? Tu cama, ¿no es cierto? sí, el Ahí lado vas tú derecho. tirada ahí como si fuera la vesícula, allí, lecho, ¿ya? ¿De Ya, acuerdo? sí. Bien. Entonces, ahí te desparramas, igualito la vesícula. Entonces, del lado izquierdo hacia el centro del lecho vesicular, esa línea. Ahora, ¿qué hacemos? Perfecto. Hasta ahí ya tenemos hígado derecho, hígado izquierdo. Ahora, nos queda el lóbulo izquierdo, este lóbulo izquierdo, no es hígado izquierdo, es lóbulo izquierdo.
Este lobulito izquierdo, trazamos una línea y dividimos en forma equitativa hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? Hacia arriba y hacia abajo. Ahí ya tenemos dividido dos segmentos más, ¿ya? Aquí tenemos el 2 y el 3. Ahorita vamos a seguir. Y ahora, entre esta línea que tenemos que divide el hígado derecho y el lado izquierdo, entonces, y trazamos, y nos vamos acá al borde hepático externo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El borde hepático externo. Y medimos de aquí a acá, de aquí a acá, y la línea, el punto medio, de ahí trazamos una línea así. Sácate. ¿Ya? ¿De acuerdo? No se ve el puntero, Doc. No se ve mi Doctor, no puntero, se ya. ve. No. Puntero, ya, acá tienen ustedes la línea que divide hígado derecho de hígado izquierdo. Y se van hasta el extremo del hígado. Y ahora van a trazar una línea más o menos paralela, pero que divide este espacio por la mitad. ¿De acuerdo? Chicos, pero ya desde el borde derecho de la cava. ¿Estamos? Ujú. Sí, sí, doctor. Sí, sí, doctor. Perfecto. Entonces acá vamos a dividir este hígado derecho en los segmentos laterales y estos son los segmentos mediales. ¿De acuerdo? Los segmentos mediales, los segmentos laterales. Hasta ahí vamos muy bien. Igual nos pasa en este lado. Todo esto de acá lo hizo este cirujano francés Cuinot. Esa división es Cuinot. Entonces, miren nuevamente, acá tenemos esta línea, la línea principal. Y ahora, dividimos el lado derecho justo también por la mitad. Así, que nos quede arriba y abajo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. Ujú. Sí, Ya. doctor. Entonces, perfecto. Jóvenes. El lóbulo caudado, el que está hacia atrás, el lóbulo caudado que está hacia atrás, ¿de acuerdo, chicos? Ese es el segmento 1. ¿Se acuerdan del caudado, no es cierto? Este de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese Sí, es el doctor. segmento 1. Después, el que está acá arribita en el lóbulo izquierdo superior es el segmento 2. El que está en la parte inferior es el segmento 3. El que queda entre el surco medial, donde está el ligamento falciforme, y esta línea que divide el hígado derecho del izquierdo, este es el segmento 4. ¿De acuerdo? Este es el segmento 4. Tenemos un 4 superior, que es el 4A, y un 4 inferior, que es el 4B. ¿De acuerdo? Entonces, el 1 es el caudado. 2 es el izquierdo superior. El 3 es el izquierdo inferior y el medial izquierdo es el 4. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Bien. De acá contamos el 5, el 6, el 7 y el 8. El 5 es el segmento medial inferior, el 8 es el medial superior. El 6 es el lateral inferior y el 7 es el lateral superior. Listo. Yo estoy seguro que si aprobaron matemáticas, saben esto. ¿Listo? Sí, doctor. Listo, doctor. Sí, Ya, doctor. perfecto. Ya, entonces, chicos. Entonces, cuando entra por acá el pedículo hepático, se divide, les decía, 4 en el lado izquierdo, y 4 en el derecho y 4 en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Se van a cada segmento hepático se van a ir. Ahora, por otro lado, este es lo que entra. Y ahora, entra sangre, ¿no es cierto? Entra sangre. ¿Por dónde entra sangre? Entra por la porta y entra por la arteria. El 80% de la sangre entra por la porta y el 20% entra por la arteria. ¿De acuerdo? Chicos, ¿la porta qué trae? ¿Qué tipo de sangre trae? Venosa. Pues la vena porta, pues, ¿no? Lleva sangre venosa. Pero, ¿qué características tiene esa sangre venosa? ¿Qué de especial tiene?
Lleva la sangre de los intestinos, doctor. Lleva De la la digestión. de la digestión, perfecto, Mariano. Trae la sangre del estómago, sí, del estómago, y también trae el alcoholcito que te tomas, rápidamente se absorbe allí y entonces llega rápido al hígado. Después lleva la sangre también que viene del intestino delgado, ¿no es cierto? Y lleva la sangre del intestino grueso también. O sea, jóvenes, todo lo que se han comido, ¿qué han comido ahora último? ¿Qué es lo último que has comido, Mariale? Quesito, doctor. Quesito, tú, sí, pues, pregunto a ti porque paras comiendo, creo. Ya, ok, quesito. Entonces, el quesito viene, te lo comes, pasa ¿cómo se llama? Al estómago. El estómago le mete su ácido, como no tiene proteínas, más o menos rapidito, bien, pasa a la vesícula y entonces el quesito sí necesita bilis para ser digerido y jugo pancreático. Eso de ahí sigue de largo y entonces todo ese quesito que tiene proteínas, tiene grasas, se absorbe en el intestino delgado en la zona del yeyuno alto. Tiene algo de vitaminas en el delgado. Y entonces todo tu quesito, porque de tu quesito al water no va a llegar nada. No llega nada, nada, porque no tiene nada de fibra. ¿De acuerdo? Entonces, todo tu quesito, o sea, ni lo busques en el water porque no lo vas a encontrar. Todo eso de allí va a llegar al hígado. ¿De acuerdo? Y entonces imagínense todo el trabajo que tiene que hacer el hígado para arreglárselas con todo este quesito de Marial. ¿Qué pasaría si es que esa sangre, en lugar de ir hacia el hígado, por alguna razón, se pasa hacia la circulación general, hacia la cava inferior de frente? ¿Qué le pasaría a Mariale? Sepsis, doctor. ¿Qué? ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Puede colonizar alguna bacteria y pasar a la circulación central? No tanto, no tanto. No se metaboliza, no se conjuga las proteínas. No, esa sangre, chicos, esa sangre tiene tanta grasa, tiene tantos carbohidratos, tiene tantos aminoácidos, ¿de acuerdo? Que si es que eso pasa a la circulación general, la Mariale parecería borracha, usted estaría encefalopática. ¿Me entienden? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro, o sea, todo es como si que tuvieras así todo encefalopática, oye, Mariale, despierta, ¿qué tienes? No sé qué tengo, ¿no? Ya, uno estaría así, no podríamos vivir con esa carga, ¿de acuerdo? Ya ustedes han llevado gastroenterología, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y entonces, parte del tratamiento médico de un paciente con cirrosis es restringirle la ingesta de proteínas, sobre todo, porque esos aminoácidos son así, y cómo se llama y darle a algún tipo de antibiótico que disminuya la flora bacteriana que impida también una absorción normal, ¿de acuerdo? Entonces, el que sufre de hígado no puede comerse un churrasco así entero porque termina encefalopático, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el motivo por el cual la sangre de la digestión primero tiene que entrar al hígado. Y el hígado agarra los aminoácidos y van a fabricar proteínas. Esas proteínas las va a almacenar en donde ustedes necesitan proteínas. ¿Dónde necesitan proteínas? Ustedes necesitan en sus músculos, necesitan en sus huesos, para la fabricación de los tejidos, para que sean hermosos y bonitos como están hasta ahora. Después necesitan, los estudiantes de medicina sobre todo, necesitan mucha energía para su cerebro. ¿Qué consume su cerebro? Glucosa. Glucosa. El cerebro no sabe comer otra cosa que no sea glucosa. Entonces, el hígado es el que fabrica la glucosa y la manda al cerebro. No admite que sean azúcares más complejos, tienen que ser azúcares, ¿de acuerdo? Después las grasitas también, ¿por qué? Porque el colesterol es importante porque casi la gran mayoría de hormonas tiene como sustrato el colesterol. Y el cerebro de todos nosotros casi es purita grasa nada más, es colesterol puro, ¿de acuerdo? Entonces se necesita para generar el tejido nervioso. Entonces ese es el motivo por el cual
es importante el hígado, ¿de acuerdo? El hígado recibe todo eso, fabrica lo que ustedes necesitan y lo mandan a los lugares donde se necesita. Entonces, ese es el motivo, ¿de acuerdo? El doctor Giracata tiene un problema en el hígado que tiene déficit de una, de un, una enzima, ¿no? Que cada vez que tomo un trago, como digo, rapidito se me sube el trago a la cabeza como cabeza de pollo. ¿Por qué? Porque los orientales somos acetiladores lentos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es por culpa del hígado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ya, y entonces les decía, cuando una vez el hígado agarró y metabolizó todo eso, tiene que mandar la sangre hacia la circulación general, hacia la cava. ¿Por dónde la envía? ¿Por dónde la saca? La saca por las venas suprahepáticas. Entra por abajo el pedículo portal y por arriba hacia las suprahepáticas, las venas suprahepáticas. ¿Cuántas venas suprahepáticas tenemos? Tenemos 3. La media, la suprahepática izquierda y la suprahepática derecha. ¿De acuerdo? Generalmente la suprahepática izquierda con la media se unen apenas unos 2 centímetros antes de entrar a la cava, se unen en un tronco común. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Y esta es una situación Sí, bien importante desde el punto de vista quirúrgico, puesto que, miren, la suprahepática izquierda discurre entre el segmento 2 y el segmento 3. Miren, entre el segmento 2 y el segmento 3. La suprahepática media la encuentran entre el 4 y los segmentos mediales. Los mediales, ¿de acuerdo? O sea, el 5 y el 8. Y la suprahepática derecha discurre entre los mediales del lado derecho y los laterales del lado derecho. Por ahí. Y entonces, si es que uno sabe dividir el hígado, entonces ya estoy en condiciones de poder operar. ¿Sí? Esto es como yo le digo a Miriam, Miriam, tenemos un panetón, pero yo quiero que, carambas, saques las pasitas nada más, dejan las frutas confitadas. Imagínate que Miriam puede hacer eso, ¿no? Entonces sería una trome, ¿no? ¿Ya? Entonces, algo así. Entonces, jóvenes, por abajito entra a los pedículos portales derecho e izquierdo y por arriba la sangre regresa por las suprahepáticas. Y esto de acá, entonces, ¿qué nos permite hacer? Bueno, es un repaso anatómico. ¿Qué nos permite hacer esto? Chicos, operar un hígado. Este es un paciente que tenía un tumor enorme en un hepatocarcinoma en el lado derecho del hígado. Lo hemos operado y aquí tienen el 2 arriba, el 3, el falciforme y el segmento 4K. El 1 está al fondo. ¿Qué le hemos sacado? El hígado derecho. Miren el hueco tototote que le hemos dejado, ¿no? ¿De acuerdo? Y este paciente... Le he sacado 4 segmentos, ok, ¿no? No simplemente 4 segmentos, o sea, 4 segmentos, prácticamente le he sacado todo el hígado derecho, ¿no? Paciente con hígado sano es capaz de soportar 75% de la masa del hígado, mientras que el caso del hígado cirrótico se reduce a un 30%. Como este no era cirrótico, le he podido sacar el 50%, acá hay 75% del hígado afuera. Con eso de ahí, este paciente curado de un hepatocarcinoma. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve. ¿Por qué? Porque agarré con mi electro y tracé una línea desde aquí a aquí, la cava, y acá está la vesícula, ¿no es cierto, chicos? Aquí. Sí, ahí se ve. Agarré por abajo, localicé el pedículo hepático derecho, lo ligué. Me fui arriba, la suprahepática derecha ligada. Ya con eso se me cambió de color el hígado y ya sabía lo que estaba sin sangre y entonces procedí a sacar todo eso de allí. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Vamos a revisar las enfermedades quirúrgicas del hígado, ¿de acuerdo? Es un montón.
Las enfermedades quísticas, lo más común, quistes del hígado, quistes simples, múltiples, parasitarios, neoplásicos, otros, algunos accesos hepáticos, los tumores hepáticos que son benignos, malignos y las metástasis, y vamos a revisar la cirrosis e hipertensión portal y no vamos a revisar todo el trasplante del hígado, pero sí vamos a ver la importancia. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Enfermedades quísticas hepáticas, los quistes son bolsitas cerradas que generalmente contienen líquido, ¿ya? Tienen una membrana propia, se desarrolla normalmente en la cavidad o estructura del cuerpo. La mayor parte de los quistes son asintomáticos e incidentales, ocurren en el 5% de la población y no más del 10 al 15% de estos pacientes son sintomáticos. Es decir, cuando ustedes encuentran en una ecografía un quiste, la mayoría son asintomáticos, no dan dolor, así que si es que le duele a esa persona, busquen otra causa de dolor. Si es que, además, si que son pequeños, 3, 4, 5 milímetros, es más, hasta 1, 2 centímetros de diámetro, no tienen ninguna importancia, no dan ninguna traducción, etc. Un buen número de personas tiene quistes, ¿no? 5%, y apenas el 10 al 15% son sintomáticos. ¿Y cuándo son sintomáticos? Cuando son grandes, ¿de acuerdo? Entonces, ya les dije, existen quistes simples, quistes múltiples, parasitarios, neoplásicos. Los parasitarios ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Qué quiste, chicos? Quiste datídico. Quiste datídico, muy bien. Muy bien. Los quistes hepáticos simples son lesiones quísticas más frecuentes, 10% de la población general. Restos de conductos biliares hiperplásicos excluidos, atrapados, son de carácter congénito. Epitelio del quiste, secreta un líquido similar al plasma. No tienen bilis, tienen plasma. La mayoría son asintomáticos y cuando son grandes producen sensación de algo de dolor por la distensión de la cápsula de Gleason, más epigástrica, compresión extrínseca de órganos vecinos. El diagnóstico se hace con ecografía y tomografía. Se visualizan como imágenes redondeadas, ovaladas, de pared fina, infrecuentemente sentadas, sin calcificaciones, no tienen comunicación con la vía biliar. Entonces, los pequeños no tienen mayor importancia. Los grandes jóvenes, los grandes, sí dan sensación de masa, dan dolor, ocupan espacio, etcétera. Este es su epitelio simple, ¿de acuerdo? Líquido, etcétera. Entonces, esto sí, a pesar de ser grande, rara vez llevan al paciente a la insuficiencia hepática, es decir, el hígado remanente logra suplir muy bien su función. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? El tratamiento descrito en la literatura se llama APINA, que significa, es un acrónimo, aspiración percutánea e instilación de alcohol absoluto y nueva aspiración. Éxito 80%. Es decir, meten una aguja, aspiran el líquido, le ponen alcohol absoluto, esperan ustedes a que el alcohol necrose el epitelio del quiste y vuelven a aspirarlo para vaciarle el alcohol, pero no se lo van a dejar, ¿no es cierto? Eso de ahí, éxito 80%. Yo nunca he visto hacer esto acá en nuestro medio, al menos acá en Chiclayo nunca lo he visto hacer, ¿de acuerdo? Pero es probable que en Lima se pueda. Y es fácil, pues, ¿no? Porque, miren ustedes, ¿qué necesitan para con una aguja llegar de aquí a acá? No necesitan nada, ¿de acuerdo? Hay que tener ganas para hacerlo, pero verdad que nuestros especialistas radiólogos son bien apáticos, ¿ah? En fin. Entonces, y el tratamiento quirúrgico, si es que ustedes no encuentran un radiólogo valiente e inteligente, entonces buscan un cirujano, ¿no? Acá un cirujano. Entonces, el cirujano puede hacer el tratamiento por cirugía abierta o por laparoscopía, ¿de acuerdo? ¿Qué es en qué consiste? En fenestración ampla. Fenestra viene de ventana. Fenestración o marsupialización, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Que es extirpación de la pared superficial del quiste, dejándolo ampliamente abierto hacia el peritoneo, recurrencia menos del 5%. ¿Cuál es la idea, chicos? La idea es de que, la idea es de que entren a operar y ustedes agarren el quiste como si fuera un globo inflado, ¿de acuerdo? La idea es de que le saquen ustedes la pared, ¿no? Del tamaño de la palma de mi mano, si es posible, ¿de acuerdo? Y los bordecitos lo queman para que no sangre y lo dejan así abierto.
entonces queda abierto hacia la cavidad peritoneal y entonces con esto, ¿qué es lo que logran ustedes? De que el quiste se pueda vaciar y al vaciarse va a descomprimir el hígado y el hígado va a empezar a crecer. El hígado normal va a empezar a crecer y a rellenar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, Dayana? No, ¿puede repetir cómo vaciamos el líquido a la zona peritoneal? Ahí me quedé, no se escuchó. ¿Es mi papelito? No. No, Sí, no, doctor, no. sí se ve. Sí, ahí ya se ve. Ah, ahí el papel. Sí se ve, doctor. Haz de cuenta que el papel es parte de la pared del quiste, ¿de acuerdo? Imagínate una bolsa de papel, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, ustedes entran a operar y le hacen un hueco acá. Así. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y haces un hueco, entonces queda una fenestra, una ventana. ¿De acuerdo? Ujú, ¿Sí? Y por ahí Sí. se va a salir el líquido. ¿Me entiendes, no? ujú, ya. Ujú. ¿Ya? Y entonces se desinfla el quiste y permite el crecimiento del hígado. ¿De Ah, acuerdo? ujú, sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, ese es el tratamiento de un quiste simple. Apina. Apina es la primera opción, pero sin... ¿Verdad que tengo que hacer el familiar de una querida amiga, hay que hacerle una biopsia aspiración con aguja fina y todavía en la nueva clínica más moderna de Chiclayo y resulta de que no se la pueden hacer. Con toda la tecnología y con todo el edificio, no hay quien le meta una agujita con un ecógrafo y que resulta que lo vamos a tener que hacer biopsia a cielo abierto. Así que imagínense, ¿no? Entonces, aquí igualito, ¿no? Ese es un problema. Bueno, bien, pasemos, hablemos a otro tipo de quistes, que es quistes múltiples. Y generalmente los quistes múltiples están dentro del espectro de la enfermedad poliquística del hígado, ¿de acuerdo? Entonces ya no es un quiste, sino es un montón de hígados, o digo un montón de hígados, un montón de quistes, ¿de acuerdo? Y generalmente puede estar solo o puede estar generalmente asociado con quistes en otras partes. Puede tener enfermedad poliquística renal. Ahora, la poliquistosis renal con frecuencia llevan al paciente a la insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Sí, tener quistes en los riñones, jóvenes, lleva a la insuficiencia a los riñones. ¿Cuál es la capacidad funcional que tienen los riñones? Ya llevaron un nefro, ¿no? ¿No se acuerdan? Chicos, ¿saben cuántas tienen ustedes un paciente que está con los riñones ahí? Y de repente ustedes empiezan a utilizar un aminoglicósido, que el aminoglicósido, ¿qué cosa es? Es un antibiótico. Nefrotóxico. Es nefrotóxico. Ya, ¿y ustedes cómo saben que su antibiótico ya está empezando a fregar al riñón? ¿Cómo saben? Aumento de la creatinina. El aumento de la urea y creatinina. Pero, Mariano, cuando la urea y la creatinina ya se empiezan a elevar, ¿de acuerdo? Mariano, cuando la urea y la Sí, creatinina doctor. empiezan a elevarse, ya fregaste al riñón, ya lo jodiste ya. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Queremos Entonces algo, sería exacto, queremos algo, diuresis. a ver, queremos algo que nos avise más temprano que estamos fastidiando al riñón. ¿Qué buscas? La diuresis. Pero la diuresis, y por eso te digo, ¿cuál es la capacidad de reserva funcional de los riñones? Jóvenes, es 80% de los dos riñones. Ustedes en teoría podrían funcionar, podrían orinar bien con el 20% de los dos riñones. Es decir, los pacientes que ya están hasta el queso con sus riñones es porque ya perdieron más del 80% de los dos riñones. ¿De acuerdo? Y entonces el doctor Hirakata
quiere saber en forma más precoz cuándo estoy haciendo daño a los riñones. Para parar, para decir, aguanta, 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 Colorado, ya no le metas más aminoglicósidos. ¿Alguien sabe? La tasa de filtrado. La tasa de filtrado también se altera más. ¿Qué pensarían si yo les digo que con un examen de orina simple pueden sospechar eso? ¿Qué buscarían? Creo que había algo de ácido La panaminoglucósido o algo así. concentrada. No. pH. Chicos, le doy una pista. El daño del aminoglicósido puede haber daño glomerular y puede haber daño tubular. El daño es tubular. Y entonces, cuando hay daño tubular, ¿qué cosa buscan en la orina? ¿Urea? No. La urea la ves, está en vez urea en orina, Sodio. pero... Chicos, cilindros. ¿Qué cosas son los cilindros? ¿No saben lo que son los cilindros en la orina? ¿Son células epiteliales tubulares, doctor? No, los cilindros son los moldecitos de los túbulis. ¿No es cierto? Los cilindros son los moldecitos de los túbulis. Ustedes han visto el hielo, hay hielo en cubitos y hay hielos en cilindritos, ¿no es cierto? Sí. El hielo en cilindrito lo fabrican metiéndolo en un cilindro, se van congelando y ¡pum, pum! Lo va empujando. Entonces, igualito los cilindros son más o menos parecidos. Y hay dos tipos de cilindros. Chicos, los cilindros hialinos y los granulosos, pues, ¿no? Los cilindros hialinos pueden ser normales, ¿sabes? Como cuando uno hace un esfuerzo o tiene fiebre, le puede salir cilindros, ¿de acuerdo? Pero los cilindros granulomatosos no. Los cilindros granulomatosos es porque hay daño del epitelio. Y eso es lo que, si es que empiezan a aparecer cilindros granulosos, están dañando el riñón. Entonces, eso es lo que deben de buscar. Bueno, nos hemos tirado 5 minutos para explicar esto de acá. Pero el hecho es de que el hígado, ustedes pueden fregar al hígado más del 80% y el hígado va a seguir funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, en cambio, los riñones no, son más. ¿Y qué enfermedad, chicos? ¿Cómo? Ya les dije en la clase pasada, ¿cómo se llama la enfermedad fibroquística, ¿cómo se diagnostica? Sí les dije. Les dije que la mamá era la que se daba cuenta que algo malo pasaba en su niño, en su bebé. En su sudor, algo está pasando con mi hijo. Mi hijo tiene un sudor medio raro. No es Ah, normal. sí, el sudor salado. El sudor es salado, exactamente. ¿Ya? Eso es diagnóstico de enfermedad fibroquística. Muy bien. Bien, enfermedad poliquística del hígado, los quistes grandes también se da a pina, pero no van a estar hincando todos los quistes, pues, ¿no? Entonces, el tratamiento puede ser quirúrgico abierto, laparoscópico, se puede hacer resección hepática cuando es segmentaria y cuando es todo el hígado, excepcionalmente se podría hacer trasplante hepático. De cuenta, acá tienen ustedes una enfermedad poliquística del hígado confinado hacia el lóbulo derecho. Esta es la pieza operatoria, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, así grande, no reseca y puede curar al paciente. Bien, hablemos de los quistes neoplásicos. Hay dos quistes neoplásicos, los cistoadenomas y el cistoadenocarcinoma. El cistoadenoma es benigno, el cistoadenocarcinoma es maligno. Los cistoadenomas son tumores quísticos benignos multiloculares derivados del epitelio biliar. 5% de las lesiones quísticas hepáticas y tiene potencial de transformación maligna en el 10% de los casos. Es decir, de los cistoadenomas se transforman en cistoadenocarcinomas. Muestran excrescencias papilares, múltiples loculaciones, líquido mucinoso.
¿Se acuerdan ustedes también de los quistes de páncreas, de la cola de páncreas, los de tipo mucinoso, que también tienen carácter de transformación maligna? Igual pasa acá, ¿de acuerdo? Entonces, los cistoadenomas y los cistoadenocarcinomas se diagnostican con ultrasonido y tomografía, lesiones quísticas sectadas, componente parenquimatoso, intraquísticos, calcificaciones toscas, nódulos, septos, tratamiento, resección hepática. Entonces, si tenemos acá un cistoadenoma, chicos, acá está localizado en los segmentos mediales del lado derecho. ¿Cuáles son los mediales? ¿Qué números tienen los mediales del lado derecho? 6 y 7. No, 5 5 y 6. y 8. Ah, 5 y 5 y 8. 8. Claro, los laterales es el Mediales, 6 y el 7. Los mediales y los laterales. ¿De acuerdo? Bien. Los cistoadenomas. Hablemos sobre el quiste parasitario, la enfermedad hidatídica, que Dios mediante nosotros no tenemos mucho quiste hidatídico acá. Tengo un amigo que vive en Huancayo. En Huancayo sí hay bastante quiste hidatídico, ellos tienen mucha experiencia operando esto. Nosotros, menos mal que no tenemos, ¿no? Otros cirujanos dicen, qué pena que no tenemos, ¿no? Así no tenemos que operar, ¿no? Yo digo, qué desgraciado de acá quiere que tengamos hidatidosis para poder operar, ¿no? No, menos mal que no tenemos. Quiste hidatídico es el efecto de la etapa larvaria quística en infestación del Echinococcus granuloso. Si el hombre es un huésped intermediario accidental, los quistes no complicados son asintomáticos. Cuando son más de 5 centímetros, hay dolor leve, moderado, hepatomegalia. Recordemos el ciclo. Tenemos acá el animal que está enfermo, tiene los quistes en su hígado, ¿no? Generalmente los carneros, los cerdos, los que están infectados. Y dentro de su hígado tiene estas bolsitas de agua. Se reconoce porque tiene una capa germinativa. Tenemos los quistes hijas, ¿no? Y tenemos la arenilla también, ¿no? Cuando el ganadero ve que ese hígado está así, lo agarra, se lo tira a los perros, ¿no? Y los perros se lo comen y son los perros, estos animales que ingieren estas vísceras contaminadas y ellos forman el parásito adulto. Estas tenias botan los huevitos al pasto y del pasto se lo comen el ganado y accidentalmente el hombre y desarrolla accidentalmente la enfermedad que puede estar en el hígado, en el peritoneo, en el vaso, en el cerebro, en los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? La enfermedad hidatídica en el hígado, 50-70% de los casos, pulmones 20-30%, peritoneo, vaso, riñones, páncreas, huesos, etcétera, el resto, ¿no? Cerebro también. Recordemos, tenemos el quiste, ¿no? El quiste, el parásito con una cubierta falsa que le da el mismo cuerpo, la capa germinativa, ¿no? Los quistes que están en la pared, la arenilla, los escólices y los quistes hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Diagnóstico con pruebas, primero de encontrar con imágenes quísticas. Después hay que hacer pruebas serológicas, es medio complejo esto porque hay que mandarlos generalmente a laboratorios referenciales. Arco quinto, que doble difusión 5, ¿no? Prueba, es una prueba simple, sensibilidad entre el 52 a 65%, pero altamente específica, 95%. Y el otro es el Western Blot, ¿no? Un poquito más de sensibilidad, 65%, y especificidad, 99%. Cuando tenemos serología positiva y tenemos imágenes de quistes, ya tenemos diagnóstico, ¿no? Permiten detectar anticuerpos específicos, ¿no? Como les decía, la ELISA se utiliza para cribado, detección de IgG, y el Western Blot en la técnica de confirmación en pacientes adultos. Detecta IgG, IgM e IgA, ¿no? Bien. En todos los casos, la negatividad de una prueba serológica no descarta la presencia del quiste tanto en portadores sintomáticos como asintomáticos. En el control de tratamiento, la detección por ELISA de inmunoglobulina E, ¿no? Permite hacer seguimiento de los controles postoperatorios a 10, 30 días y 3 y 6 meses, porque tiene que bajar, pues, ¿no?
y este examen se negativiza a los 30 días post cirugía, ¿no? En caso de pacientes bajo tratamiento médico, se propone realizar determinaciones cada 3-6 meses hasta que la IgE sea negativa. Esto es un quiste hidratídico. Cuando vean un quiste con una imagen aquí así, esto es un quiste hidratídico. Esto no es un quiste simple. ¿Ya? Cuando vean, y se ve también a veces arenilla, ¿no? Y en la ecografía, el ecografista lo voltea al paciente y cómo se ve, así como en las burbujas esas que tiene de Navidad, que lo mueven y se ve todo cómo se mueve ahí adentro, igualito se ve esto así, ¿de acuerdo? Muy bien. El quistidatídico también, entonces el tratamiento aquí requiere de terapia, el tratamiento quirúrgico continúa siendo terapia de elección, se puede hacer quistectomía parcial, pero para operar esto de acá hay que primero matar al paciente, entonces hay que utilizar, hay que darle tratamiento médico para el parásito. El tratamiento médico se utiliza como ayudante, ¿no? Y se utiliza albendazol, ¿no? O praziquantel también, ¿ya? Albendazol, 10 miligramos por kilogramo, 2 a 3 semanas, se repiten ciclos por 6 veces. Se puede dar albendazol y praziquantel, ¿no? Las dos, ¿de acuerdo? Entonces la idea es matar al parásito. Aún así, el parásito muerto, jóvenes, ¿no? Este líquido es de un parásito. Muchas veces, estando acá en el interior del paciente, del hígado del paciente, el paciente desarrolla anticuerpos. Y cuando uno está operando y se rompe esto de acá y se chorrea sobre el peritoneo, entonces el paciente puede hacer un shock anafiláctico, ¿de acuerdo? Entonces hay que evacuar ese líquido con cuidado. Y lo otro es que si es que hay escólices vivos, se puede sembrar en el peritoneo. Entonces, la idea es matar a este parásito antes de abrirlo. ¿Cómo hacemos para matar al parásito? Una vez que ya tiene uno al paciente abierto, aíslo con bastantes gasas, con cloruro de sodio al 10%, y entonces agarro una jeringa, punzo y aspiro y le saco ese líquido. Y le inyecto cloruro de sodio al 10%, es decir, le coloco una solución hipertónica de sal, ¿de acuerdo? Que es como así, le ponen ustedes a la caballa fresquita, le ponen sal para conservarlo, así también le meten sal al interior para matar al parásito. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bien, hablemos sobre abscesos hepáticos. Hay dos tipos de abscesos, los piógenos y los parasitarios. Los abscesos hepáticos piógenos, la etiología 20 a 30% enfermedad biliar, obstrucción de la vía biliar benigna o maligna. ¿Cuándo se obstruye la vía biliar, jóvenes? ¿En qué caso se obstruye la vía biliar? ¿Ya hablamos? Hipertensión portal. No. A ver, Cálculos. cálculos. Cálculo, Cálculos. doctor. ¿Y cómo se llama la infección de la vía biliar? Colecistitis. Colecistitis. No, me lo jalo. Colangitis. Pucha, Colangitis. colangitis, colangitis. Pucha que me lo jalo, chicos. Ya estoy viendo el desastre, la masacre y que va a ser el examen. ¿De acuerdo? No, colangitis, colangitis. Es difícil ese tipo de patología, ¿no? La de la vía biliar. El doctor Giracata ya pues de tantos años que esos términos, pero para ustedes que están aprendiendo, ¿les cuesta aprenderse esos términos? Un poco, doctor. Colecistitis era infección, pero de la vesícula, ¿no? Es inflamación de la colecistitis y itis es inflamación. Inflamación de la vesícula. Ajá. ¿De acuerdo? Solo una pequeña parte, menos del 50%, tienen cultivo positivo. Es decir, el hecho de que esté inflamado no necesariamente quiere decir que tiene gérmenes, ¿ya? Pero ya pues está inflamada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, chicos, acá obstrucción biliar, entonces es la principal causa de abscesos hepáticos. Después puede entrar también la infección por vía portal. Infección vía sistémica portal, 20%. ¿Y de dónde puede venir sangre contaminada por vía portal?
de la causa más frecuente de abdomen agudo? ¿Del apéndice? Del apéndice. Que, la arteria del apéndice, ¿cómo se llama? La arteria apendicular, que es rama terminal de la mesentérica superior. Pero la vena apendicular se va hacia ¿dónde? Se va hacia la vena mesentérica superior. Y la mesentérica superior, ¿en qué termina? Termina en la porta. ¿Y la porta dónde termina? Termina en el hígado. O sea, le lleva la infección del apéndice hacia el hígado. ¿De acuerdo? La infección de la vena portal, la infección de la vena portal, de la vena porta, tiene su nombre. ¿Cómo se llama? Se llama pileflebitis. Piliflebitis. ¿De acuerdo? ¿Tomaron nota? Voy a tomar nota para preguntarle eso en el examen. Me están dando malas ideas. Está bien. Puede ser por vía hematógena, por vía de la arteria hepática, bacteria de endocarditis bacteriana. Yo les decía que cuando hay endocarditis bacteriana se puede disparar, ¿cómo se llama? Émbolos a cualquier parte, ¿no? Sepsis urinaria, etcétera. Puede ser criptogénica también, ¿de acuerdo? Entonces, todas son causas de los accesos hepáticos. Cuadro clínico, fiebre, 93%, malestar general, 66%, dolor hipocondrio derecho, 61%, hepatomegalia en el 59%. Ustedes hacen puño, percusión, ahí y hay dolor, ¿no? Ocasionalmente puede haber ictericia también, no siempre, pero puede haber. ¿De acuerdo? ¿Han hecho puño, percusión en el hígado? ¿Les han enseñado a hacer? Sí, ¿no es cierto? La puño, No, percusión. doctor. ¿No? No, No, doctor. A ver, Solo- la puño percusión lumbar es para diagnosticar cálculos renales o problemas renales, ¿no es cierto? Pero también se puede poner la mano en el hipocondrio derecho y golpear allí, y eso de ahí, si es que hay un absceso hepático, duele, ¿eh? ¿De acuerdo? Después hay crecimiento del hígado. ¿Cómo exploran ustedes el crecimiento del hígado? Palpación profunda, doctor. Palpación. ¿Y cómo se palpa? De arriba a abajo, de abajo a arriba, se le pide que respire. ¿Qué cosa se hace? creo que era en inspiración, pero se palpaba por debajo de las costillas, a ver, buscando el Pero de reborde abajo hepático. buscando el reborde, ¿no? Normalmente no se debe palpar más de 1 pulgada por debajo del reborde costal, ¿no? ¿De acuerdo? Y se marca. Chicos, en verdad, carambas, ¿no? A mí me da una pena de que no haya presencial, porque estas cosas se aprenden allí con el paciente, en la emergencia. Y las instituciones parece que no entienden la necesidad de que ustedes regresen a los hospitales, ¿no? Salud no está permitiendo que regresen los estudiantes, ¿no? Y los internos tampoco. MINSA, que es el órgano rector, sí está haciéndolo, pero en forma restrictiva, ¿no? Es una pena. Bueno, no nos distraigamos, avancemos. La microbiología, la mayoría tiene más de una bacteria y generalmente son las de la flora intestinal: Escherichia coli, Klebsiella, Bacteroides, Streptococos, ¿no? Y Streptococos microerófilos, ¿de acuerdo? Generalmente E. coli, Klebsiella y Bacteroides, la mayoría. ¿Cuál de estos es anaerobio? Los bacteroides, doctor, los bacteroides. Los bacteroides son anaerobios, ¿no es cierto? Perfecto. El tratamiento se puede hacer drenaje percutáneo con guía de ultrasonido, tomografía, resolución 90% de los casos. En el hospital rara vez lo hacen así. En el Almanzor se hace, y en particular, sí, yo he visto ahora ya algunos imagenólogos en sus clínicas privadas están haciendo, ¿de acuerdo? No voy a hacer propaganda, me tienen que llamar por teléfono, pero lo están haciendo. Y en el hospital muchas veces hacemos drenajes tanto laparoscópicos como abiertos, ¿de acuerdo? Tanto se puede hacer por laparoscópico y se puede hacer abierto. Bien. Este es un quiste hepático,
¿de acuerdo? Un quiste hepático, quiste hepático, perdón, absceso hepático, un absceso hepático, ¿de acuerdo? Absceso hepático. Absceso hepático se ve aquí en la ecografía y en la tomografía se ve. Este es pues papayita, si uno tiene una aguja, le mete la aguja por acá y llego facilito. Utilizo un método de Seldinger en el cual voy pasando una guía, voy pasando dilatadores y le dejo un drenaje de regular tamaño, ¿de acuerdo? Pero algo tan sencillo, a veces no tenemos todos los implementos, no tenemos quien lo haga y tenemos que operarlo al paciente para hacer este drenaje, ¿de acuerdo? Entonces, drenaje percutáneo es la resolución 90% de casos, drenaje laparoscópico, drenaje por cirugía abierta, cuando falla el drenaje percutáneo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que hacerlo por vía de cirugía abierta. Yo me formaba pues en una época donde no habían drenajes percutáneos, entonces todos los abscesos había que, los abscesos grandes, ¿de acuerdo? Había que drenarlos, porque los que son menos de 5 centímetros uno le da tratamiento médico y es posible que se resuelva sin necesidad de drenaje. Pero cuando tienen más de 5 centímetros, lo más probable es que haya necesidad de hacerle drenaje, ¿de acuerdo? Pasemos a un acceso bastante especial que es el acceso amebiano, que los accesos amebianos son causados por los trofozoitos de entameba histolítica, ¿no? Por destrucción proteolítica local de parénquima e infarto local, ¿de acuerdo? Forman accesos. ¿Dónde está la entameba histolítica? ¿En dónde está? ¿Es normal? ¿No es normal la entameba histolítica? Creo que estaba en el colon, doctor. En el colon sí hay en el colon, pero bueno, pero me refiero yo, ¿en qué parte? Generalmente están colonizando los cultivos en las aguas servidas, ¿de acuerdo? Están ahí, en Entameba coli, ¿ya? Hay zonas endémicas, Cajamarca es una de ellas, ¿de acuerdo? Acá nosotros no tenemos muchas zonas endémicas, Cajamarca es lo más cercano que tenemos. Dolor, cuadrante superior derecho, mal estado general, fiebre. Y cuando uno, el cirujano abre un absceso hepático, sale una secreción característica que dice, ah, carambas, esto es amebiano. Y es el aspecto de achocolatado, ¿de acuerdo? O sea, tiene un color así como si fuera un foch. ¿Saben lo que es un foch, no es cierto? ¿No saben? Sí, doctor. Sí, Sí, Ah, doctor. ya. Sí, eso sí saben, ¿no? Eso sí saben. Está bien, un foch, así que un su heladito de vainilla con su foch. Entonces, ese aspecto tiene, uno dice, esto de acá es amebiano. El tratamiento es metronidazol, ¿de acuerdo? 750 endovenoso cada 8 horas por 10 días. El acceso mayor de 5 que no responde al tratamiento, hay que considerar darle cirugía. Aquí tienen ustedes un acceso mediano, que si uno pudiera, drenaje percutáneo entra por acá y lo puede drenar, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista quirúrgico es más difícil. ¿Por qué? Porque ¿en qué segmento está este? Segmento 1. No, este debe estar en el 8. El 1 está por acá. ¿Ya? Este es el 8. En el 8 está este medio difícil. Bien, dejamos los abscesos y los quistes, pasamos a los tumores hepáticos. Los tumores hepáticos jóvenes pueden ser tumores benignos, pueden ser malignos o metastásicos. Esta es una preguntota de cualquier examen, de cualquier sitio, época, galaxia, etcétera. ¿Cuál es el tumor hepático más frecuente? El tumor maligno hepático más frecuente. La respuesta es los metastásicos. ¿De acuerdo? Los tumores metastásicos son los más frecuentes. Cuando uno descubre un tumor en el hígado, hay que buscarle otro tumor, o sea, el primario en otro sitio. Generalmente suele ser colon. Y un dato que les voy dando ya, porque de repente no se los voy a decir más adelante, ¿ya? Cuando uno presenta un cáncer de estómago y este cáncer de estómago ya les dice en la clase y sale del estómago y de cuenta se mete al hígado y es un tumor avanzado. Ya, ya casi no hay nada que hacer por el paciente salvo hacerle cirugía paliativa. Eso les dije, ¿no es cierto? ¿Sí?
Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. perfecto. Pero cuando ustedes encuentren un cáncer de colon, que hace metástasis al hígado, entonces, chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que llamar al doctor Hirakata. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque cuando uno encuentra un cáncer de colon o recto que tiene una metástasis en el hígado, uno puede sacarle el cáncer que está en el colon y también le puedo sacar el cáncer que está en el hígado y lo puedo curar al paciente. ¿Repito? ¿Quedó claro? Doctor, de ¿Sí? nuevo, por favor. Entonces, cuando un cáncer de estómago o de ovario o de tiroides o cualquier otro sitio llega al hígado, es una enfermedad avanzada y no hay mucho que hacer por el paciente salvo darle quimioterapia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Sí, Digan, doctor. sí. Perfecto. Pero cuando un cáncer de colon da metástasis al hígado, y esta es única, o si no está hacia un lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, entonces, ¿qué cosa puede hacer el cirujano? El cirujano puede sacarle el cáncer que está en el colon o puede sacarle el cáncer que está en el recto y además le saco un segmento hepático o le saco la mitad del hígado en donde está el cáncer. Y con eso lo podría curar al paciente. Ya, pues mira, oh, qué increíble, por lo menos. Oh, qué increíble, doctor. Claro. No, pues, ese es un dato, chicos, ese es un dato que muy poca gente sabe. Y entonces, qué vergüenza que terminen el curso Pero, de cirugía y no sepan eso. Ya, dime. pero, doctor, entonces, dice que es metastásico, ¿no? O sea, que ha ido de colon Sí, para hígado. Entonces, sí, usted puede de sacar colon a hígado. no, ya, entonces Eh, puede sacar un pedazo de uno y un pedazo del otro y con eso. un pedazo el- no, tengo que sacar todo el cáncer del colon y tengo que sacar todo el cáncer que está en el Ya, hígado. claro, la También, localización. también cuando está en el pulmón y la localización es única, también puedo hacer resección de un segmento pulmonar. ¿De acuerdo? O sea, doctor, entonces tendría que, para que usted pueda sacar esos dos pedazos, tendría que invadir solamente un segmento, porque si ya invade dos ya no lo puede sacar, o sí No, podría. porque podría estar localizado en el hígado izquierdo, de cuenta. Y si el hígado no es cirrótico y el hígado está sano, le Ujú. puedo sacar todo el hígado izquierdo, o si de repente está únicamente en el segmento 2 y 3, le puedo sacar el Ajá. segmento 2 y 3. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, Y, doctor, ya. ¿ya? Ajá. Y después le dejo el trabajo a quién, al oncólogo. ¿Por qué? Porque yo no sé si es que habrá micrometástasis, entonces que el oncólogo empiece a darle quimioterapia para erradicar las micrometástasis. Ujú. Ya, doctor, entonces se complementaría no solo con la cirugía, sino también con la quimioterapia, ¿no? Con la Para ver la quimioterapia, metástasis. exacto, Ujú. pero ese es un dato, chicos, que bueno, ya tiene un tiempo, pero pues, ese es el problema, pues, de que y me daría mucha pena que algún día ustedes vieran un paciente que tiene un cáncer de colon y tiene un tumor en el hígado y ustedes le digan, no, ya no hay nada que hacer, ya mejor vaya y compre su cajón y su nicho, ya porque se va a morir, ¿no? No, chicos, ¿de acuerdo? Entonces tienen que buscar un cirujano que sepa hacer esto, pues, ¿no? Ya saben, es propaganda también, les voy a dejar mi tarjetita, Llamamos ¿no? al doctor Giracata. Claro, pues, ¿no? Hay muchos, pues, pero un cirujano oncólogo también, ¿por qué no? ¿No? Está el doctor Rodríguez, el doctor Otaiza, que hace estas cosas también, ¿no? Pero por eso les digo, pero es importante ese datito. Entonces, cáncer de estómago que hace eso, ya sí, eso sí es otra cosa. No, no le estoy diciendo que eso se puede hacer con cáncer de estómago, ¿ah? ¿De acuerdo? No es lo mismo un cáncer de estómago que un cáncer de colon. El cáncer de colon, sobre todo cuando se presentan en personas de edad, que es lo más frecuente, el cáncer de colon, ya lo van a ver la clase,
tiene un relativamente buen pronóstico, es decir, aún operando, la sobrevida a 2, 3 años es regular, ¿de acuerdo? En cambio, un cáncer de estómago no, el cáncer de estómago sí es más maldito, ¿de acuerdo? Bien, espero que se les quede estas cositas. Bueno, los tumores hepáticos benignos, hay el hemangioma, el adenoma hepático y la hiperplasia nodular focal. El tumor más frecuente benigno es el hemangioma, ¿de acuerdo? El hemangioma. 1 a 7% presentan algún tipo de tumor benigno, 40 a 50% de estos tumores se diagnostican por ecografía. Los benignos, generalmente una lesión focal, y cuando uno encuentra un tumor en solitario en el hígado, uno tiene que, se hace la pregunta, ¿no? ¿Es benigno? ¿Es maligno? ¿Es benigno? ¿Es maligno? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El plan de trabajo, pedirle marcadores tumorales, ecodoppler, tomografía, resonancia. Entonces, con esto de acá yo puedo decir, ¿por qué? Porque si es que sale alfa-fetoproteína elevada, ¿ante qué cosa estamos? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Un hepatocarcinoma, ¿no es cierto? Exacto, un hepatocarcinoma, un carcinoma, exactamente. Entonces, si es que sale bajo, ajá, ya, entonces ahí viene el resto. Si el estudio clínico imagenológico no evidencia signos de malignidad y además no hay elevación de los marcadores tumorales, entonces se da la presunción de tumor benigno de hígado. ¿Cuál es el tumor más frecuente? El hemangioma. Procede de los secuestros de células angioblásticas primordiales, tomografía dinámica y resonancia realzada con gadolinio demuestra este hemangioma. ¿Por qué? Porque así como su nombre mismo lo dice, hemangioma es un tumor de vasos, ¿no es cierto? Entonces hay una enmarañada, como una esponja de vasos chiquitos que están creando en forma tumoral. Entonces, estos de acá, a la hora que uno le inyecta, hay una zona de hipercaptación y esto después se vacía. Tiene una fase arterial y una fase venosa, ¿de acuerdo? Entonces son hemangiomas cavernosos grandes sintomáticos. Generalmente los pequeños son asintomáticos, que es más papaya operarlo, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Verdad que da miedo un poquito? Pero los chiquitos siempre, como los cirujanos así medio somos abusivos, mientras más chiquitos, más fácil, ¿no? Pero cuando son grandes, ahí sí da miedo, ¿ah? ¿Por qué? Porque uno los pincha y sangran, pero así como sangran, pero como la esposa del Johnny Depp, así sangran, ¿de acuerdo? Entonces, hemangiomas sintomáticos. Ahora, los hemangiomas sintomáticos son tremendos tumores de sangre, y los tumores grandes de sangre, ¿qué cosa hacen? Se trombosan, y entonces en esos tumores grandes hay trombocitopenia y afibrinogenemia, por eso se consumen las plaquetas y hay consumo de factores de coagulación. Y este fenómeno se llama síndrome de Casabat-Merry, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe el síndrome de Casabat-Merry? Se presenta en los hemangiomas grandes debido a la trombocitopenia y la afibrinogenemia. ¿Dónde se fabrica el fibrinógeno, chicos? ¿Dónde se fabrica? En el hígado, ¿de acuerdo? En el hígado se fabrica casi todo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Lesiones más de 4 centímetros. Miren acá tenemos el hemangioma grandote, y esta es una tomografía dinámica. Mira, tienen una fase en la cual no se pintan, y a medida que va inyectando se va pintando. Y después de un tiempecito ya nuevamente regresa a esta fase. Esto es diagnóstico de un hemangioma hepático. De este tamaño hay que hacer una hepatectomía del lado derecho, pues, ¿no? ¿De acuerdo? No hay otra cosa. Esto es benigno. Entonces, ¿cuál es el tumor benigno más frecuente? El hemangioma. Después tenemos la hiperplasia nodular focal. Acá miren mi puntero. Esto de acá, ¿en qué segmento está, chicos? Dos y tres. 2 y 3, ya una trome, ya ves, ya con la magnífica clase del doctor Pigata, 2 y 3. Miren esta cosa de aquí, y miren, ¿qué cosa tiene en el centro? Como si fuera un callo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Bien, esto se llama hiperplasia nodular focal. Histológicamente es una respuesta hiperplásica del parénquima desorganizado y sin control de crecimiento de hepatocitos y conductos totalmente desorganizados. Pero esto de acá es benigno.
Asintomáticos en el 50-90% de los casos, no produce dolor, nada. Este es un hallazgo en un examen por imágenes. Y los pacientes con síntomas debe considerarse la resección. Estos de acá no tienen riesgo de malignización ni de sangrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Y este es un casito que operamos nosotros. Miren la fecha 2005. ¿De acuerdo? Entonces, entramos a operar. Era una fiscal, es una fiscal. Y aquí tienen el falciforme. Aquí tienen el tumor en la punta del 2 y el 3. Yo que me había preparado por una cirugía de 4 o 5 horas, total, esto de acá terminó en 2 horas, terminamos la cirugía. Ven el tumor, ¿no es cierto? Y cuando lo cortamos, chicos, miren este tumor con un callo en el centro. ¿Lo ven, no es cierto? Y todos los tumores de hiperplasia nodular focal son así. Ahí aprendimos lo que es una hiperplasia nodular focal. ¿De acuerdo? La Sí, doctor. fiscal hasta ahora vive, está muy bien, sana y bueno, y entonces por eso cada vez que nos metemos en líos, por lo menos tenemos vara en la fiscalía y en el Poder Judicial. Esa es la ventaja de ser cirujano, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, esto es benigno, chicos, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora pasamos a los tumores malignos. Los tumores malignos hepáticos. Recuerden que los tumores más frecuentes son los metastásicos. Y de los tumores primarios tenemos el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. ¿De acuerdo? El hepatocarcinoma son el cáncer de los hepatocitos, y el colangiocarcinoma es el cáncer de las vías biliares. ¿De acuerdo? De los conductos hepáticos, de las ramitas, el colangiocarcinoma. ¿Cuál es el más frecuente? El hepatocarcinoma de los primarios, el hepatocarcinoma, y más raro, el colangiocarcinoma. Yo les di una clase y les decía yo que hay un tumor que se llama tumor de Klaskin. ¿Si alguien se acuerda cuál era el tumor de Klaskin? No, doctor. No. El tumor de la confluencia de los hepáticos se llama tumor de Klaskin. Tomen nota, notadito, para el examen, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama el tumor de la confluencia de los hepáticos? Se llama tumor de Klaskin, ¿de acuerdo? Ese es un colangiocarcinoma. Bien, y el hepatoblastoma, que es más raro, en fin. Entonces, recuerden, el tumor más frecuente, metastásicos. De los primarios, el más frecuente, el hepatocarcinoma. El tumor de las vías biliares, colangiocarcinoma. El hepatocarcinoma, dentro de los tumores epiteliales malignos o carcinomas, representa más del 90% de los tumores primarios del hígado. Factores de riesgo, aquí. Infecciones por hepatitis B, riesgo aumentado 200 veces. ¿Alguno de ustedes ha tenido hepatitis B? Espero que no. ¿Se han vacunado? Levanten la mano. El sábado pasado creo que estaban vacunando, iban a vacunar, no sé qué cosa, pero tienen que estar vacunados, ¿ah? ¿Ya? ¿De acuerdo? Vacunas. Más del 70% con hepatocarcinoma tienen marcadores positivos de hepatitis B. Es decir, si le da hepatitis B, las posibilidades después de desarrollar un cáncer, terribles, ¿no es cierto? Inflamación crónica y cirrosis. La inflamación crónica del hígado conduce a la cirrosis. Hoy, ¿cuál es la inflamación crónica más frecuente y, digamos, donde empieza? El hígado graso. Y lamentablemente a medio mundo que le hacen ecografía hoy en día le dicen que tiene hígado graso. Entonces todos los pacientes vienen asustados a la consulta. Doctor, me he encontrado hígado graso, me voy a morir. Y yo le digo, bueno, no es para tanto, ¿no? Pero tiene... Y ahora, ¿por qué razón sale hígado graso, chicos? ¿Por qué razón sale hígado graso? ¿Por comer muchas grasas? No es por comer muchas grasas, es por comer mucho. Es por comer mucho. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llena de grasa el hígado? El hígado recibe todo lo que recibe por la porta y únicamente Mariano
te va a dar a ti la glucosa que tu cerebro necesita, va a fabricar las proteínas que tú necesitas para crecer y te va a dar la energía que tú necesitas. Pero si no necesitas mucha energía, ¿qué va a hacer el hígado con el exceso que le llega? La guarda La guarda. ¿En qué forma? En forma en de forma de glucógeno. glucógeno, exactamente, glucógeno en los músculos, también en el hígado, ¿de acuerdo? Y es así como se va fabricando el hígado graso. Entonces, dos cosas tienes que hacer para evitar tener hígado graso, Mariano, ¿de acuerdo? Uno es comer menos, comer en forma moderada, pero lo otro es gastar un montón de energía de tal manera de que no acumule ni el hígado ni el resto. ¿Y cómo gastas tu energía? Deporte. Digamos, no deporte, digamos actividad física en general, ¿de acuerdo? ¿Ya? Haciendo actividad física. Hoy yo las veo a ustedes, chicas, sí, con mucho más tiempo y están hermosas allí yendo al gimnasio, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay que hacer más actividad física, eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, ir al gimnasio, ¿no? Y hacer actividad física. De tal manera que con la actividad física gastan la energía, pero también el músculo se desarrolla. Y entonces, el hígado dice, pucha, qué carambas, está haciendo tanto ejercicio, yo creo que necesita desarrollar más músculo, entonces le envío más proteínas para que fabrique más músculos, pero también le envío glucosa para que entre en sus células. ¿A dónde se va esa glucosa en las células, chicos? ¿En qué parte de las células necesita la glucosa? La mitocondria. La mitocondria. ¿Y qué pasa en la mitocondria? El, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, perfecto. ¿Y el ciclo de Krebs qué produce? ATP. ATP. Produce agua y produce CO2, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Así Sí, funciona, doctor. chicos. Así funciona la cosa, ¿de acuerdo? Bien, y después dice que y odian ustedes la bioquímica y la fisiología. Bueno, las aflatoxinas y los pesticidas tienen relación con los hepatocarcinoma. Es decir, jóvenes, hoy en día también, en mi época, siempre decían, come la manzana con cáscara porque ahí está toda la vitamina. Hoy en día a uno le dicen, come la manzana pero pélala. ¿Por qué? Porque en la cáscara están los pesticidas, ¿no es cierto? Ustedes saben de que para proteger las manzanas esas chilenas bonitos que vienen, ¿no? ¿Con qué la bañan? La bañan con algo, ¿saben? Porque antes decía, bueno, hay que lavar las Como, manzanas como con una resina, una cera, así. con cera, Mariano, con cera. Y entonces, como la bañan con cera para preservarla, entonces el pesticida, ¿dónde queda? En la cera. En la cera, en el interior, y no se sale con lavarlas, ¿de acuerdo? Por eso hay que pelarlas, ¿de acuerdo? Muy bien. Infectación por clonoches sinensis y esquistosomiasis, que bueno, no tenemos en nuestro medio, esto de acá es en el sudeste asiático, lo que hay esto de acá, ¿recuerden? Mortalidad por cáncer, y dentro de los cánceres, aquí tenemos el cáncer de hígado, este es en Lima, no es tan despreciable, ¿de acuerdo? No es tan despreciable. Muy bien. El hepatocarcinoma, diagnóstico, alfa-fetoproteína, 75-90% de niveles séricos altos, biopsia percutánea por punción. Esta es una pregunta de examen, 800,000 veces hechas, jóvenes. Es de que cuando ustedes vean esto de acá, y esto de acá tiene alfa-fetoproteínas, esto es un hepatocarcinoma. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Este hepatocarcinoma es resecable? ¿Es resecable? ¿Se puede extirpar este hepatocarcinoma después de lo que han visto en la clase? Sí, porque está focalizado. Claro, pero además, ¿y dónde está localizado? Está localizado en el hígado derecho, ¿no es cierto?
No sé exactamente si es que afecta el 5, el 6 o algo así, pero está Parece allí. 5 o 6, ¿no? Claro, pero está en el lado derecho, ¿no es cierto? Jóvenes, cuando ustedes tienen alfa-fetoproteína elevada y tienen este tumor, ¿de acuerdo? Por su madrecita, por favor, no le metan una aguja. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque la van a diseminar. ¿De acuerdo? La van a diseminar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean un tumor que es resecable, no le vayan a meter la aguja. ¿A quién van a buscar? Al cirujano. Al Cirujano. cirujano. El ¿De doctor Giracata. acuerdo? Al doctor Giracata. ¿Por qué? Porque lo tiene que... Ahora, ¿en qué casos está indicado bioxiar? Está indicado bioxiar en una... cuando yo tengo alfa-fetoproteína, tengo y veo que no simplemente hay este tumor, no está localizado, sino son varios tumores, está sembrado todo el hígado, entonces yo lo voy a poder curar a este paciente. Ya no. Ya no. No, Y doctor. entonces ya no. Y el oncólogo lo mando a oncología y el oncólogo, ¿qué me va a pedir? No, mientras que no le saquen una biopsia, no le voy a dar tratamiento. Entonces, en ese caso sí está justificado tomar una biopsia por aguja. No, ya no hay necesidad de abrirlo, pues, ¿me entiende? Pero ¿qué resulta? Que también en los seguros privados, Oncosalud, no le da tratamiento mientras que no tenga anatomía patológica. Entonces el pobre paciente se va, teniendo seguro oncológico, se va a quedar sin tratamiento. Entonces, en esos casos hay que pedirle una biopsia con aguja fina, ¿de acuerdo? Pero cuando el tumor es resecable, Karenia, ¿me escuchas, hija? Cuando el tumor es resecable, ¿le vas a meter una aguja, sí o no? Karenia está... No, doctor. No, doctor, perfecto. No, 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 no. ¿Ya? No le metan una aguja. Y ese caso de ahí es este caso que les dije, ¿de acuerdo? El hepatocarcinoma. Le sacamos todo el hígado del lado derecho, lo dejamos así y este paciente vivió. Yo le hice un control tomográfico una semana después de operado y ya todo estaba nuevamente lleno. O sea, qué rápido creció el hígado, es increíble. Ustedes ven esta partecita que estoy señalando acá, tiene otro colorcito con esto, ¿no? Esto con esto tiene otro colorcito. ¿Lo notan? ¿No? Esto de acá, miren el color de esto, pero Sí, miren el color. doctor. Eso es cuando yo le he clampado los conductos hepáticos derechos, lo clampo se pone de este color. Y lo que depende del lado izquierdo se mantiene su colorcito. Entonces yo sé por dónde cortar, ¿de acuerdo? Yo sé por dónde cortar. Qué facilito, ¿no? Muy bien. Chicos, este es otro tumor. ¿En qué segmento está? 2 y 3 parece, 2 y doctor. 3. Sí, este está en el 2, 3 y 4. O sea, está en casi todo el hígado izquierdo, ¿de acuerdo? Cuando lo abrimos, miren acá. 2, 3, acá está el falciforme y aquí está el 4. ¿Lo ven? Sí, doctor, Sí, sí. doctor. ¡Guau! Cortamos. Miren cómo quedó. Quedó con el derecho. Todo esto de acá, jóvenes, lo hemos hecho con pinzas y con electrobisturí nada más. Somos misios, no tenemos otro instrumento, ni argón, ni nada de esas cosas. Aquí tienen el tumor y a la hora que lo pusimos en formol y después lo cortamos, miren cómo estaba. Y esa es una característica del hepatocarcinoma. No parece que fuera un cáncer esto. ¿Por qué? Porque hace punch, o sea, es como si que estuviera inflándose dentro del parénquima y aquí casi no tenía metástasis por continuidad. Esta es una suerte del paciente que no tenía metástasis, ¿de acuerdo? Pero miren el tamañote que tiene, ¿no? 5, miren, 10 centímetros, 10 centímetros es enorme. ¿De acuerdo, chicos? Entonces quedó claro qué se hace con un hepatocarcinoma. Tener un hepatocarcinoma y que esté así bonito, solitario, definitivamente no es sentencia de muerte, ¿ah? Es operable, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Eso que quede bien claro. Muy bien. Ahora, los tumores metastásicos a hígado. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Existe un tumor, un cáncer, que si hace metástasis al hígado, todavía se puede operar. ¿Cuál es? Cáncer de Colon. colon y recto, colon y recto, Colon colon y recto, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero después de otros tumores, sí, la cosa es más brava. Miren, ve, este es un hígado con siembra por varios sitios de un cáncer, ¿de acuerdo? Aquí ven, están en el lado derecho y están en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace con estos pacientes? Es muy probable que ya casi nadie quiera hacer nada, de repente darle algo de quimio, algo de radio, pero hoy en día la radiología intervencionista y la cirugía pueden hacer algo por este paciente. ¿Qué cosa se le puede hacer? Se le puede hacer radiofrecuencia. Este es un equipito de radiofrecuencia, esta es la pieza de mano, tiene esta forma y tiene una punta. En la punta está todo retraído. Cuando uno empuja, sale estas antenitas. ¿De acuerdo? Si yo agarro y veo un tumor, introduzco este aparatito, ¿de acuerdo? Tiene una guía, jalo y después por ahí meto el aparatito este de acá y despliego las antenitas dentro del tumor y empiezo a aplicarle radiofrecuencia, entonces va a empezar a generar calor. ¿A qué temperatura se muere el cáncer? Las células cancerosas. ¿A qué temperatura se mueren? ¿Nadie sabe? Más o menos 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría en teoría ir metiendo esto de acá y los tumores más grandes ir aplicándole radiofrecuencia. ¿De acuerdo? Yo soy muy, Cierto. yo soy muy buen cocinero, chicos. Yo me gusta acá en mi casa. Cuando hay que cocinar al pavo, cuando hay que cocinar una pierna de jamón, yo soy el que lo cocino. Y yo tengo un termómetro de esos que se hincan y se meten. Ya yo, ¿cómo sé que el pavo o el jamón está listo? Cuando meto yo el termómetro al centro y encuentro que ya tiene 80 grados centígrados, ya es porque está listo. Igualito le hacemos lo mismo, pero acá el cáncer con ya 60 grados se murió. Entonces, tenemos una exalumna de la universidad, ¿no? Que está haciendo un fellow en Buenos Aires con uno de los médicos más prestigiosos en lo que es intervencionismo hepático, es un cirujano, sin embargo, trabaja en la Fundación IRCAD, que tiene la última tecnología de punta pues para hacer estas cosas. Ya casi no operan muchos hígados porque toditito lo hacen en forma percutánea, es decir, tienen resonadores dentro de una sala de operaciones, tienen inteligencia artificial, todo increíble, hacen maravillas, ¿de acuerdo? Entonces, y qué orgullo de que sea una exalumna de la universidad que siguió la especialidad de cirugía oncológica en el INEM y ya lleva ya 2 años allá en Buenos Aires. Muy bien, chicos, no, todavía no acaba la clase, falta un poquito. ¿Se entendió entonces dentro de los tumores primarios, los benignos, los metastásicos? Ya que quede claro eso. Entonces, ¿deben de biopsiar? ¿No deben de biopsiar un hepatocarcinoma resecable? No deben de biopsiarlo. Muy bien. Chicos, hipertensión portal. Hipertensión portal es sinónimo de cirrosis hepática, ¿de acuerdo? Y ya llevaron gastro, se utiliza un sistema de clasificación, Child-Turcotte, para ver el grado de cirrosis que hay, el Child A1, 2 y 3, ¿de acuerdo? En el Child 1 no hay ascitis, no hay encefalopatía. La ascitis se genera por hipertensión portal, es decir, como no la sangre no circula bien por el hígado, hace hipertensión y entonces se crea ascitis. Entonces ya hablamos sobre la encefalopatía. ¿Por qué se produce la encefalopatía, chicos? ¿Por qué? Porque el hígado no es capaz de metabolizar bien lo que comemos y eso de allí causa un estado encefalopático al paciente, ¿ya? ¿Sí? Jocelyn, ¿estás ahí? ¿Yana? ¿No están?
Sí, doctor. Sí, ¿Sí? sí estoy. Dayana, Sí, ¿qué solo te que pasa? ¿Qué te pasa? Cuenta, Un poquito ahora de internet. terminando, que ahorita, bueno, Jocelyn, la invitas a Dayana ¿cómo se llama este? Ahí donde venden parrillada, al Uruguay, Maracos. al Maracos. Se van y después se piden una parrillada para 4, se la comen entre ustedes dos. ¿De acuerdo? Después de que terminan de comérsela, ¿cómo están ustedes dos? De ánimo. Si encima le meten un vinito, están con la panza que revienta y están todas medias Con borrachas. ¿No es ilusión. cierto? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, Es doctor. decir, por la carga de grasas, por la carga de aminoácidos, etcétera, terminan medias encefalopáticas. Si es que en este momento les toman el examen de cirugía, me la jalo, pues, ¿no es cierto? Sí, doctor. Claro, entonces eso es lo que produce la encefalopatía. El cirrótico está permanentemente así, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, chicos, antes del examen de cirugía, ¿van a comer un montón o no van a comer? Ya no, doc. Algo No, ligero. pero necesitan, claro, pero necesitan glucosa a Otra. su cerebro. Entonces, ¿qué van a comer? Una cuchara de miel, unos caramelos, algo, ¿no es cierto? Claro, algo dulce, pero no se van a tirar, pues, un pan con chicharrón, ¿no? Con 2 tamales, no, terminan encefalopáticos. Entonces, ese es el motivo, ¿de acuerdo? Las bilirrubinas, menos de 2, albúminas, ¿no? Mayor de 3,5. Entonces, esta es la clasificación de Child-Turcotte, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Se clasifica en Child A de 5 a 6 puntos, Child B de 7 a 9 puntos y Child C de 10 a 15 puntos, ¿de acuerdo? Ahora, hipertensión portal, definido por el elemento sostenido de la presión venosa portal, y si ya saben dónde está, mayor de 10 milímetros de mercurio, como resultado de la obstrucción al flujo sanguíneo en algún nivel del circuito portal. ¿Y por qué razón hay obstrucción al flujo? Porque el hígado, en lugar de estar así bien blandito, está todo fibroso y se pone duro. ¿De acuerdo? Eso es lo que produce una cirrosis. Entonces, entonces aquí hay que saber todo el circuito de venoso para saber cómo se va desarrollando los demás cuadros de la clínica. Conduce al desarrollo de varices esofágicas, hemorragia, ascitis, disfunción hepática, ¿no? Diagnóstico de cirrosis, 30% varices esófago-gástricas. Y la cirrosis descompensada se eleva a 60% de varices esofágicas. Las varices esofágicas sangran horrible. Y ahora revisemos esto de acá nuevamente, que ya se los presenté. Acá tienen el hígado. ¿Qué pasa cuando el hígado, en lugar de estar así blandito, bien bonito, les gusta el bistec de hígado o no les gusta? Eso es algo que no les gusta, ¿no? El A mí encebollado. sí. Es El rico. bistec cebollado. ¿Te gusta, Miriam? Cebollado, doctor, sí. Pero para que salga rico, ¿qué tienes que hacer con el bistec? Hay que freírlo bien. ¿Y tu mami hace? ¿No hace bistec encebollado de hígado? Sí, claro. Chicos, para que salga rico no hay que freírlo mucho. Tiene que estar así, poco frito, así, con un poquito de sangrecita por ahí. Si lo fríen mucho, ya es incomible la cosa, ¿eh? Es horrible. ¿De acuerdo? Entonces se fríe poquito. Entonces, el hígado así está blandito, pero si es que ya está refrito, así está el hígado cirrótico. Entonces la sangre no puede pasar de acá, de este lado de la porta, hacia las suprahepáticas. Y si no puede pasar, entonces acá aumenta la presión a más de 10 milímetros de mercurio. Pero esta sangre que está acá busca de alguna forma llegar a la circulación sistémica, es decir, trata de pasar hacia el lado de la cava. ¿De acuerdo? Pero como no puede hacerlo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresa la sangre por el ligamento redondo hacia el ombligo y por la pared trata de regresar. Y ahí se genera, ¿cómo se llama ese signo? Tiene una cabeza de medusa. Signo de la cabeza de medusa. También regresa por la coronaria estomáquica y por la arteria esplénica. ¿De acuerdo? Perdón, arteria no, la vena esplénica. Y entonces se busca la sangre por la coronaria estomáquica o gástrica izquierda y por la esplénica, por los vasos cortos,
trata de subir la sangre por el fondo gástrico y de allí trata de trepar por el esófago. Miren acá, la coronaria estomáquica. ¿Están viendo mi puntero, chicos? Sí, doctor. Por la coronaria estomáquica y por la arteria esplénica, por los vasos cortos, trata de trepar por el esófago y de ahí regresar hacia la cava superior por el sistema ácigos, por el tórax. Y entonces cuando la sangre trata de llegar hacia acá arriba, genera varices en el esófago y en el fondo gástrico. ¿De acuerdo? Facilito, ¿no es cierto? Esto ya es la explicación del doctor Hiragata en el libro de Coquito. ¿Ya? ¿De acuerdo? Facilito, muy bien. Y también, ¿qué resulta? Que otra vía para el cual puede intentar regresar es por la mesentérica inferior, y entonces la mesentérica inferior tiene las ramas rectales superiores y tiene acá ramas también que van por las venas ilíacas. Y entonces trata de regresar la sangre por por estas hemorroidales hacia las ilíacas y genera hemorroides. ¿De acuerdo? Entonces regresa por el ombligo, regresa por el estómago, regresa por abajo por las... Es así como trata y se genera. La hipertensión produce también ascitis. Chicos, perfecto. Ese es el cuadro de cirrosis. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Primero, la solución, si todo el hígado está malogrado, la única solución buena, viable, que va a solucionar el problema es hacer un trasplante hepático. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto, pero hay algunos tratamientos paliativos. Si es que el paciente está sangrando ahí, y no van a hacer un trasplante ahí. Entonces ya llevaron gastroenterología, hay ligadura en banda, escleroterapia, pipetas frías, pipetas calientes, inyección de un montón de cosas, desvascularización, etcétera. Pero el único tratamiento ya en estos casos mejor es trasplante hepático. Hay una sonda que se llama sonda de Senstaken-Blackmore, que se infla en el fondo gástrico y en el esófago para comprimir el sangrado y tratar de que no se muere el paciente. O sea, no digamos, la intención no es parar el sangrado, sino la intención es que no se me muera mi paciente, ¿no? Por lo menos ya son 7:30, a las 8 salgo, nada, que se muera después de que salgo, ¿no? En fin, algo así. Entonces, parar. A veces da resultado. Ya casi no hay esta sonda. Bien raro encontrar una sonda de Senstaken-Blackmore, ¿de acuerdo? Se las pongo porque también en los exámenes preguntan, ¿de acuerdo? Anoten. Senstaken-Blackmore. Bien. Existen algunos otros métodos más modernos que requieren de radiólogos intervencionistas, que lamentablemente pues no los tenemos. Pero hay un profesor mío allá en Lima que sí hace esto, ¿ah? ¿De acuerdo? Este se llama TIPS, ¿ya? Transjugular Interhepatic Portosystemic Shunt. O sea, un shunt portosistémico transyugular intrahepático. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es un shunt? Un shunt es una comunicación, ¿no es cierto, chicos? Un Sí, shunt. doctor. Portosistémico es que, ¿qué cosa va a unir? La circulación portal con la circulación sistémica. Es dentro del hígado y lo realizan a través de la yugular. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Chicos, agarran y por el cuello ingresan un catéter. Y ese catéter baja por la aurícula derecha y de la cava superior pasa a la cava inferior. Y de la cava inferior se mete por la suprahepática media. ¿De acuerdo? Una vez que está acá en la suprahepática media, manda una guía y trata de encontrar la porta derecha. Y todo esto con control radiológico. Una vez que se mete de la suprahepática media a la porta del lado derecho, pasa una guía. Y a través de esa guía va a introducir un balón dilatador. Acá, miren acá. Meten un balón dilatador. De aquí a acá. Y una vez que ya tiene eso, le coloca un stent. Y ese stent comunica la porta con la suprahepática.
Y entonces esto, a imitación de lo que era el antiguo conducto de Arancio, va a pasar la sangre de aquí para acá. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Cuál es el problema con este tratamiento? Que la sangre que viene Ya de no la pasa por porta, los sinusoides. La sangre ya no pasa por los sinusoides. claro, pero ese no es ningún problema porque los sinusoides ya no sirven de nada, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? El Sí, paciente doctor. tiene insuficiencia hepática. Pero ¿qué pasa con esta sangre de la porta que se vaya a la circulación sistémica? Va a pasar el problema que tiene Dayana con Jocelyn cuando se van al Maracos y se comen la parrillada para 4 personas. ¿Me va a estar entienden, no es cierto? claro, Va a los estar, líquidos que no han va a estar sido procesados. encefalopáticos. Ujú. Exacto. Entonces, este paciente, si bien le va a bajar y no se va a morir sangrado, con un sangrado, ¿qué es lo que va a pasar? Que tiene que tener una dieta estricta, pues, ¿no? Este va y se come un pollito a la brasa y ahí sí mismo ya queda encefalopático. Entonces, tiene que tener una dieta bien especial, ¿de acuerdo? ¿Se entendió, no es Sí, cierto? doctor. Sí, Entonces, doctor. jóvenes, el mejor tratamiento es el trasplante hepático, pues, ¿no es cierto? Antes, cuando yo llegué acá todavía hacía este tratamiento que se llamaba desvascularización, desconexión ácido portal, en cual entrábamos en los sangrados y hacíamos este tipo de cirugía que era brutal. Teníamos que cortar las venas aquí, cortar los vasos cortos, hacer una orla en el estómago, y yo he salvado 3 pacientes de morirse sangrados con esta operación. Pero pucha, pero los salvo de morir en mi guardia, pero caramba, igual siguen con cirrosis, etcétera. Es decir, la calidad de vida en realidad no es muy buena, ¿ya? Ya no se hace esta cirugía, es más, ya no se hace en realidad, ¿no? Y el caso del trasplante hepático jóvenes, que es la solución, puede hacerse de trasplante cadavérico o puede hacerse donante vivo también, ¿de acuerdo? Y existen pues muchas enfermedades susceptibles de tratarse con trasplante hepático: colestasis crónica, cirrosis biliar primaria, cirrosis biliar secundaria. Yo les decía de que lesionar la vía biliar es como trasplantarle un cáncer al paciente. ¿Les dije eso o no, no? Les decía que lesionar Sí, la vía doctor. biliar en el curso de una colecistectomía es una cosa grave, porque el paciente puede terminar con cirrosis biliar secundaria, ¿de acuerdo? A daño de esa vía biliar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno opera una vesícula, no hay que lesionar la vía biliar. Después hay cirrosis de origen no biliar, cirrosis criptogénica, poshepática, alcohólica, ¿no? Insuficiencia hepática aguda, acá en nuestro medio no se hace, ¿no? Sí se hace trasplante de hígado, sí se hace en el Perú, por si acaso, ¿ya? Se hace en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y en Revalidati también se hace. Muy bien. Contraindicaciones absolutas: alcoholismo, adicción a drogas activo, infección por virus de inmunodeficiencia humana, insuficiencia o disfunción grave de otro parénquima que no sea tributario de tratamiento curativo, infecciones extrahepáticas no controladas, tumor maligno extrahepático primario o secundario. Chicos, yo he visto hacer un trasplante hepático en caso de tumor maligno, ¿no? Metastásico. En el INEN tienen un casito interesante que era medio complejo operarlo. Lo que hicieron es agarrar del mismo paciente, sacaron el tumor en la mesa de operación, en una mesa al costado, con el hígado afuera, sacaron los tumores y después lo que quedó del hígado se lo volvieron a trasplantar al mismo paciente, ¿no? Interesante, ¿no? Y el paciente vivió. Muy bien, chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Ya con eso recuperamos hígado, y con esta clase de hígado ya por lo menos no hacemos hígado, ¿no? Y terminamos a las 9. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, parece que le entendí que de su experiencia era, o sea, podían obtener un pedazo de hígado sano y que se Ah, podía crecer nuevamente. claro, por supuesto. Es decir, eh, se están haciendo ahora en el mundo, pues, locuras en realidad, locuras en el sentido positivo, ¿no?
si yo tengo un paciente con un tumor en el hígado, pero que es muy grande, que tratar de sacarlo dentro de la cavidad es medio complejo. Claro, uno de repente lo puede sacar, pero a veces hay tumores en posiciones medios difíciles. Entonces, si es que yo tengo la tecnología y tengo el equipo, le puedo sacar el hígado al paciente. Y en una mesa al costadito, saco el tumor que quiero, que ya localicé, ¿de acuerdo? Hasta ahí está bien, ¿no es Sí, cierto? sí, Y lo claro. y lo que queda del hígado sano, se lo vuelvo a colocar al paciente. Cuenta, hay donantes, donantes vivos, familiares consanguíneos. En el caso, cuando yo trasplanto un hígado, no necesariamente le saco su hígado malo. Si es que es por cirrosis y no tiene enfermedad maligna, ¿de acuerdo? Yo le puedo colocar un pedazo de hígado en otro lugar ortotópico, es decir, y el paciente puede vivir, ¿no es cierto? Ujú. Es como el trasplante de riñón. Hay veces ustedes creen de que trasplantar riñón es sacarle el riñón malo y colocarle un riñón bueno en el mismo lugar, ¿no es cierto? Esa es la idea que tienen. Sí, doctor, sí, claro. Perfecto, cuando se hacen trasplantes de riñones, no necesariamente le tienes que sacar su riñón al paciente que va a recibir. Le colocas un riñón nuevo en la pelvis. ¿Me entiendes, Miriam? Ya, pero bueno, la unión, ¿cómo sería ese? Con las ilíacas. Se lo pongo Ah, con las las ilíacas. ilíacas, claro, y el uréter está cerquita nomás de ahí a la vejiga, pues, ¿no? Entonces el El pac- paciente mantendría su riñón Puede tener, no sí, claro, funcional. claro, si es que no, si es que te das cuenta, si es que el paciente tiene riñones fibróticos que no están funcionando, pero Ujú. no tiene infección, entonces no tengo por qué sacárselo. Si es que tiene una infección crónica, sí estirpo, porque le tengo que estirpar el foco infeccioso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de todas Claro. maneras, no es fácil colocarle los riñones en la misma celda renal. Es más fácil colocárselo en las fosas ilíacas. el paciente terminaría con tres Bueno, riñones, ¿no? Algunos, no todos, por eso, pero a lo que voy es de que técnicamente, porque si yo le coloco en su sitio, ahí está la aorta y la cava, pero ¿qué resulta? Que tengo que tener la pelvis renal y el uréter largote para bajarlo a la vejiga, ¿no es cierto? claro, sí. En cambio, si se lo coloca en la pelvis, ya no necesito tanta pelvis renal, pues, ¿no? Ni tanto Claro, va uréter, directamente, ¿no? Se va conecta. directamente a la vejiga. ¿De acuerdo? Claro, doc, sí, sí. Muy bien, chicos, espero con esto estimularlos, ¿no? Para que se interesen este, en las especialidades quirúrgicas. Yo creo que es un bonito campo. María Alejandra va a ser, ¿no? Sí, doctor. Sí, en lugar de estar maltratando a los hombres, va a liberar su energía con la cirugía. Muy bien. No, doctor. Sí, muy bien, chicos, ya nos vemos, cuídense. Ya, que me llamen para enviarle las clases también, ¿ya? Muchas Ya, gracias, doctor, Doc. muchas gracias. Gracias, Nos doctor. Hasta vemos. luego, Buenas un abrazo, noches. doctor. Nos vemos. Chao, chao, cuídense. Doc.